Buenas, mi nombre es Charen Lisset Vera Gutiérrez. Soy estudiante de licenciatura en Matemáticas en la Universidad Francisco de Paula Santander. En el día de hoy les voy a enseñar un problema relacionado con derivadas de cocientes de dos funciones, aplicada en Administración y Economía. El nombre de la investigación que hace referencia al tema es Historia y aplicaciones de la derivada en las ciencias económicas, consideraciones didácticas, donde resaltan que desde el punto de vista de la enseñanza, establecer puentes entre el contexto matemático y otros ámbitos del conocimiento sirven como un medio para dar significado a los conceptos matemáticos y permiten a la vez acercar a los estudiantes pocos entusiasmados por la materia. Antes de dar a conocer el problema, primero vamos a recordar algunas técnicas de derivación en funciones algebraicas. Generalmente, la derivación se lleva a cabo aplicando fórmulas obtenidas mediante la regla general de la derivación. Estas son: la primera nos dice que la derivada de una constante es igual a 0. Segunda, la derivada de la variable independiente es igual a 1. Tercera, la derivada del producto de una constante por la variable independiente es igual a la constante. Cuarta, la derivada de la suma algebraica de un número infinito de funciones es igual a la suma algebraica de las derivadas de las funciones. Quinta, la derivada del producto de dos funciones es igual a la primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. La número 6, y es la que vamos a aplicar al problema, dice que la derivada del cociente de dos funciones es igual al denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador, todo dividido entre el cuadrado del denominador. La 7 dice que la derivada de la función potencial de x, siendo su exponente un número entero positivo o negativo, es igual al producto del exponente n por la potencia disminuyendo en la unidad. Ahora pasamos al problema que nos dice: el Producto Nacional Bruto de cierto país está aumentando con el tiempo de acuerdo con la fórmula definida en la función y igual a 100 más t, que representa los miles de millones de dólares. La población en el instante t está definida en la función p igual a 75 más 2t, que representan los millones de personas. Encuentre la tasa de cambio del ingreso per cápita en el instante t. Antes de pasar a resolver el problema, es importante saber qué es lo que nos están pidiendo. Es decir, ¿qué es el ingreso per cápita? El ingreso per cápita es un cálculo que se realiza para determinar el ingreso que recibe en promedio cada uno de los habitantes de un país. Es decir, en promedio, ¿cuánto es el ingreso que recibe una persona para subsistir? Este cálculo se obtiene dividiendo el ingreso nacional o Producto Nacional Bruto entre la población total de un país. Entonces, de acuerdo con los datos que nos da el problema, la función es la siguiente: y, que es el ingreso per cápita, es igual al Producto Nacional Bruto entre la población, es decir, es igual a 100 más t entre 75 más 2t. Ahora pasamos a la solución. De acuerdo con la función algebraica planteada del problema, la técnica de derivación que vamos a aplicar es la regla del cociente. Para esto, identificamos en primer lugar las variables u y b, que en nuestro caso son las siguientes: u es igual al Producto Nacional Bruto y b es igual a la función que representa la población. Entonces la función nos quedaría de la siguiente manera: y es igual al denominador por la derivada del numerador menos la derivada del denominador por el numerador dividido entre el cuadrado del denominador. Ahora pasamos a resolver las derivadas señaladas, que nos quedaría de la siguiente manera: la derivada de u es 0 más 1, porque recordemos que la derivada de una constante es igual a 0, más
la derivada de la variable independiente es igual a 1 y la derivada de b nos quedaría igual a 0 más 2, porque la derivada de una constante, en este caso 75, es igual a 0, más la derivada de un producto de una constante por la variable independiente es igual a la constante, en este caso 2. Simplificando, la función nos quedaría de la siguiente manera: 75 más 2t por 1 menos 2 por 100 más t. El 2 resultó de la derivada de la variable b. Todo esto dividido entre el cuadrado del denominador. El siguiente paso sería aplicar la propiedad distributiva para eliminar algunos paréntesis. Nos quedaría de la siguiente manera: porque 75 más 2t por 1, todo número multiplicado por 1 nos da lo mismo, y este es el resultado de multiplicar 2 por 100 más t. Seguidamente pasamos a resolver la resta de los polinomios en el numerador, teniendo en cuenta la regla de signos para el negativo que está antes del paréntesis. Entonces la función que nos quedaría es la siguiente. Por último, ya desaparecidos los paréntesis en el numerador, seguimos simplificando hasta llegar a la mínima expresión. Aquí eliminamos los valores que tengan diferentes signos y la función solución sería la siguiente: y igual a menos 175 dividido entre el cuadrado de 75 más 2t. Otro medio que es más fácil y rápido es a través de la página Symbolab, que sirve para calcular derivadas parciales. Ya estando en la página de Symbolab, nos dirigimos a la opción derivadas, buscamos la opción de derivadas parciales, que es nuestro tema, es el tema que estamos tratando. Bueno, para digitar la función del problema, que es la derivada de un cociente, nos vamos a esta opción y la digitamos. Recordemos que era el Producto Nacional Bruto, que es 100 más t. En este caso escribimos en la variable x, dividido entre la función que representa la población, que es 75 más 2t, en este caso 2x. Y nos dirigimos a la opción ir para que nos muestre la solución. Esperamos un momento. Entonces, como pueden ver, nos da el resultado de la derivada del cociente en su mínima expresión. Entonces verifiquemos que es lo mismo que nos dio en el proceso algebraico que hicimos antes. Entonces y es igual a menos 175 dividido entre el cuadrado de 75 más 2t. Exactamente es lo mismo. Este software nos da la opción de mostrarnos paso a paso la solución de la derivada del cociente. Entonces, que nos dice que primero lo que debemos aplicar es la regla del cociente. Aquí nos lo expresan cómo queda, reemplazando los términos que tenemos aquí arriba. Lo primero que se hace en esta calculadora es resolver las derivadas señaladas, es decir, resolver la derivada del numerador y la derivada señalada del denominador. Entonces primero nos muestran cómo es que derivan esta función. Entonces dice que nos da igual a 1 y nos explica por qué es igual a 1, porque la derivada de una constante es igual a 0 y la derivada de una variable independiente es igual a 1. Entonces efectúan la suma, simplifican y nos da igual a 1. Ahora pasan a la derivada de del denominador de la función 75 más 2x y nos dicen que es igual a 2. Si le damos mostrar pasos, él nos explica por qué nos da igual a 2. Entonces primero la derivada de la constante 75 nos da igual a 0, más la derivada del producto de una constante por una variable independiente nos da igual a 2. Al simplificar la suma, esto nos da igual a 2. Reemplazamos los valores que ya tenemos. Recordemos que la derivada del numerador nos da igual a 1 por el denominador, menos la derivada del denominador que nos da igual a 2 por el numerador, entre el denominador al cuadrado. Entonces lo que hacemos es simplificar todo a la mínima expresión. Aquí nos explican paso a paso cómo hicieron para llegar al resultado. Entonces le damos a la opción mostrar pasos.
Entonces nos dicen que lo primero que hicieron era multiplicar 1 por la expresión, es decir, lo que en nuestro caso es aplicar la propiedad distributiva para ambos polinomios. Entonces lo que hicieron es pasar a multiplicar el 1 por 75 más 2x y el menos 2 por 100 más x, que en nuestro caso dijimos que aplicamos la propiedad distributiva con el fin de quitar los paréntesis. Entonces aquí en este caso nos muestra cómo queda. Lo simplifican, es decir, resuelven la suma y la resta de polinomios y nos da menos 125. Entonces el resultado que nos queda en general es menos 125 sobre 75 más 2x al cuadrado. Este resultado que nos da acá, que es el mismo que nos dio en el momento que lo hicimos de manera algebraica, representa la tasa de cambio del ingreso per cápita en un instante t. Bueno, hemos finalizado con la explicación de un problema que nos representaba la derivada de cociente de dos funciones. No olviden suscribirse a nuestro canal y muchas gracias por su atención.